Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero que por favor lea conmigo muy detenidamente. En esta tarde mi intención no es solamente traer una información, informarle a usted, para que usted tenga más conocimiento, sino que podamos entender, ¿verdad? Cómo nosotros podemos traer la presencia tangible de Dios a nuestras vidas. En el libro de los Hechos, capítulo 15, leemos en este día, en el libro de los Hechos, capítulo 15, leemos la palabra del Señor, el versículo 12 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Les voy a poner en contexto para que antes de que usted empiece a leer sepa qué estamos leyendo. En ese momento, usted sabe que la iglesia estaba en sus inicios, ¿verdad? Y la iglesia, estamos hablando de la iglesia cristiana, estaba dando sus inicios. Y la palabra del Señor habla cómo Dios envía, ¿verdad?, a los apóstoles a predicar el evangelio. Y comenzaron a darse resultados extraordinarios. Los enfermos se sanaban, pero de repente comienzan a convertirse gente de raza gentil. La gente, o sea, cuando la Biblia dice gentil, se refiere a los que no pertenecemos al pueblo de Israel, ¿verdad? No tenemos sangre judía en nosotros, somos gentiles, ¿verdad? De diferentes naciones extranjeras. Pero entonces Dios comienza a hacer milagros con los griegos, con la gente de Europa, de Asia, los romanos, en España llega el evangelio. Dios los bautiza con Espíritu Santo. Dios comienza, ¿verdad?, a hacer maravillas. La gente se convierte. Y entonces comenzaron los apóstoles a traer todos estos testimonios. Y entonces en la iglesia estaban allí los principales, ¿verdad?, que era Jacobo, uno de los principales que estaban, que Dios los puso como representantes de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que cuando los apóstoles estaban dando testimonio, ya leemos este versículo que dice: entonces toda la multitud cayó, diga, toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora ya usted me entiende quiénes son los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, y diga conmigo, y reedificaré, diga, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí hay una palabra clave, diga conmigo, la restauración del tabernáculo de David. ¿Qué significa restaurar algo? Se restaura algo que está en ruinas, algo que está caído. Necesita ser levantado, reedificado a su estado original. Eso significa restaurar. Es como cuando venimos con familias arruinadas. Aquí dice Dios: voy a restaurar esta familia, ¿verdad? Cuando venimos aquí quizás todos hechos pedazos, ¿verdad? Con nuestra moral muy baja, venimos arruinados en pecado. Entonces Dios dice: voy a restaurar tu vida. Eso significa que te va a levantar de las ruinas. Ahora Dios tiene un propósito en agenda, y dice que Él va a reedificar. Los profetas lo hablaron, que Él va a levantar, ¿verdad? Va a reparar las ruinas y va a volver a levantar el tabernáculo de David que está caído. Ok, vamos a centrarnos en ese pensamiento, pero yo quisiera que leyéramos
antes en el libro de Hebreos capítulo 8, versículos 5 al 6. Hebreos 8, de 5 al 6. Diga, los cuales sirven a lo que es figura. Lea conmigo, por favor. A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hasta ahí dejamos la lectura. Ok. Bien, el tema que vamos a desarrollar este día es, diga conmigo, el cielo en la tierra. Si me pone el tema, diga el cielo en la tierra. Jesús pidió que nosotros oráramos siempre, los cristianos, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo en la tierra. Nosotros necesitamos que el reino de Dios, el reino celestial, venga, ¿verdad?, a la tierra. Que el cielo venga a la tierra, ¿no? Necesitamos que el cielo venga a la tierra. Y vamos a estudiar un poco acerca de ese deseo que ha habido siempre en Dios. ¿Por qué en este pasaje de la Escritura dice restaurar el tabernáculo? Primero, ¿qué es un tabernáculo, pastor? Tabernáculo es el lugar de habitación de Dios. Literalmente en hebreo significa el lugar de habitación. Pero para ellos el tabernáculo era no una casa cualquiera, era el lugar donde habita Dios, su presencia. Entonces, cuando Moisés subió al monte, la primera, vamos a hablar esto. ¿Por qué dice el tabernáculo de David y no dice el tabernáculo de Moisés? Porque el diseño originalmente Dios no se lo dio a David, sino que el diseño, el modelo, aquí estamos hablando del modelo, ¿no? Que Dios le dio un modelo, recibió del cielo. Moisés, cuando estaba en el monte, ¿verdad?, santo, dice que Dios le dio un diseño, ¿verdad?, un modelo, y le dijo: me vas a construir casa, me vas a construir un lugar de habitación. Entonces la palabra tabernáculo significa: mi intención es que yo quiero bajar del cielo y quiero habitar entre los hombres, quiero venir a vivir con los hombres, ¿verdad? Entonces esa palabra tabernáculo significa eso: quiero venir. Pero Dios comienza a darle cuáles son los detalles específicos. Le dio instrucciones de cómo iba a ser ese modelo. Amén. Así como un arquitecto, usted le dice: hágame un diseño, un modelo de mi casa. Entonces él en 3D le presenta el modelo. Entonces dice: así va a ser la casa, porque ya él la concibió como un diseño, ¿no? Así Dios le dio a Moisés el diseño, cómo quería Dios que construyera esa casa donde él iba a venir a habitar. Entonces, el principio que entendemos aquí ha sido mal interpretado por algunos ministerios, algunas iglesias, porque hay muchos creen que cuando dice restauraré el tabernáculo de David que está caído, se refiere a que Dios quiere como volver a clonar la adoración o la liturgia o las formas que hacían, que los judíos adoraban en el antiguo tiempo. Y entonces las iglesias ahora se han judaizado, es decir, estamos tratando de hacer casi nosotros como un culto judío, pero no cristiano. Pero Dios nos estaba refiriendo a que nosotros trajéramos a la iglesia como un culto o judaizáramos la iglesia, ¿verdad? Sino que lo que estaba hablando allí era de que ese diseño que Dios le dio a Moisés, ¿verdad?, ahora Dios se lo había también ampliado aún más a David, el rey David. Dios le dio a Moisés el diseño y el modelo de cómo iba a estar construido ese templo, ese tabernáculo. Primero fue un tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo, hermano? Era unas tiendas que eran portátiles, ¿verdad? Dios eligió de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, Él eligió específicamente a la tribu de Leví
para poder ser las personas que se encargaran todos los asuntos concernientes al templo. Aquí estamos usando una figura de cómo era ese templo, ¿verdad? Como en este momento esto era algo portátil, porque como el pueblo de Israel estaba peregrinando en el desierto, ¿verdad? Ellos tenían que armar el tabernáculo y a veces tenían que llevarlo cargando, ¿no? Entonces, yo quería explicarle esto mientras esté viendo. ¿Cuántos me pueden poner atención? Están viendo atrás, pero me están poniendo atención. Ok, bien, pero ya usted está teniendo una figura, ¿verdad? No es que Moisés inventó esto, sino que Dios le dijo que esto iba a ser un modelo, una figura, una sombra, solamente un símbolo de cómo es el cielo, ¿verdad? Si usted quiere tener una idea de cómo es el cielo o cómo es el lugar donde Dios quisiera habitar, entonces Dios le dio la segunda parte, se la dio al rey David. Póngame atención, que Dios le llamó a David su dulce cantor, ¿no? Ese trajo una adoración profética al templo, porque antes Moisés, Dios no le mostró músicos. En el tiempo de David, Dios le dio sabiduría para inventar instrumentos como el salterio. Si puedes, subite allí y me toca los platillos ahí, los platillos. Estaban los címbalos, ¿verdad? Rápido. Ok, estaban los címbalos, ¿verdad? Tócame ahí, rápido. Estos eran los símbolos. Ok, ahora los platillos de abajo con el pie. Ábrelo. Estos eran los símbolos y habían platillos, címbalos. Eso no fue algo que un hombre inventó, sino que Dios le trajo el diseño a David. Yo quiero que me crees una atmósfera similar a la del cielo. Si quieren, yo quiero bajar a la tierra, pero yo tengo una atmósfera. Así como Satanás se mueve en atmósferas, no en ambientes donde hay pecado, donde hay discusión. Hay gente que dice: yo entro a mi casa, pero hay un ambiente pesado, viciado. Veo como oscuridad en mi casa, ¿verdad? Porque solo somos pleitos. Esa es una atmósfera negativa, ¿verdad? Una atmósfera donde solo los demonios se mueven. Pero Dios dice: yo quiero una atmósfera, un ámbito parecido al cielo. Entonces Dios le dio a Moisés una parte y a David le dio otra parte. Le dijo: yo quiero que pongas ahí dentro del tabernáculo. Solamente David trajo 288 músicos, son los que tocaban allí. 120 tocaban trompeta. Habían ahí también del coro, ¿verdad? Se dedicaban al coro, y el que dirigía toda esa gran orquesta era Asaf. Todos eran levitas, todos eran hijos de Leví, eran los únicos que podían servir en el templo. ¿Cuántos están aprendiendo en esta hora? Ok. Lo que está diciendo Dios es que para que la presencia de Dios venga, tenemos que formar atmósferas propicias en donde Dios diga: voy a descender. Porque la palabra de Dios dice en un salmo: Dios habita en alabanza de su pueblo. Entonces solo ahí vas a tener una idea. ¿Por qué cuando uno viene a la iglesia la atmósfera de uno cambia? Quizás ustedes venían peleándose en el carro, venís de paseo y venían todos malhumorados. El paseo no sirvió para nada. Vienen peleados, vienen vomitados, hastiados de tanta comida, ¿no? Pero cuando entras a la iglesia hay un ambiente que te hace un chif, así va. Se te va hasta el dolor de cabeza y la tensión que traía. ¿Sabes por qué? Porque este lugar ha sido consagrado para adorar al Señor. En este lugar solo hay oración, alabanza y palabra de Dios. Entonces allí habita la presencia de Dios. Pero cuando vos salís de ahí, de esa atmósfera, y entras a tu casa, dice: yo ni quiero ni regresar a mi casa. Es que al entrar ahí es, hasta los hijos dicen, ¿verdad? En la casa es un infierno. O sea,
yo mejor me voy con mis amigos a vagar, porque estar ahí en mi casa viendo los pleitos con mi papá, mi mamá y los gritos, ya ni como, ni la comida me cae bien. O sea, porque todos en la mesa terminan tirando los platos y ofendiéndose. Entonces dice, wow, eso no quiero yo. Entonces Dios tampoco, Él no habita en esas atmósferas, ¿verdad? Él necesita una atmósfera que la podamos crear, construir, ¿verdad? Y entonces Dios a David le dio, por eso en Apocalipsis dice la llave de David. Dios le dio una clave, una llave para poder conquistar el corazón de Dios. Por eso a David se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Mira, te voy a decir una cosa. Porque la Biblia no dice Moisés, sino que dice restauraré el tabernáculo de David. Si David no fue el que diseñó el tabernáculo, siento la presencia de Dios sobre mí, sino que fue Moisés. Pero a David le dio esa parte de la adoración que no recibió Moisés. Esa parte él la trajo, ¿no? Wow, siento la presencia de Dios. Ok, entonces cuando Dios le dio no solamente a David la música, sino que le dio letras, salmos que leemos hasta el día de hoy y son de tanta bendición. Entonces cuando esos cantores comenzaban a elevar la voz, porque para, no sé qué cántico es, porque para siempre es su misericordia. Y entonces, y luego los trompetas dicen que iban subiendo, ¿verdad? En ascenso, subiendo la nota, y esas trompetas sonaban ahí en el templo. Dicen que bajaba la nube de la gloria de Dios ahí en el templo. La presencia de Dios venía porque esa alabanza atraía la nube de la gloria de Dios. Están conmigo en esta hora. Amén. Pero hay otra cosa, que esto tiene que ver con el evangelismo y la salvación del mundo. ¿Saben ustedes? Porque fíjense que en el tabernáculo de Moisés, la idea de él era que los únicos que podían participar de ese tabernáculo eran judíos, de raza judía, ¿no? Pero a David Dios le dio otra visión. La visión que Dios le dio es que al construir ese tabernáculo y traer la presencia de Dios, iban a venir de todo el mundo, de todas las naciones, personas. Y dice, por eso, Señor, pon en esta casa que tus oídos estén abiertos. O sea, el lugar donde uno se reúne es el tabernáculo donde Dios habita, y dice que Dios, sus oídos están abiertos ahí, también sus ojos están mirando, ¿verdad? A nosotros estamos como en un portal del cielo abierto. Está conmigo en esta hora. Por eso usted a la iglesia no venga a perder su tiempo, no venga a distraerse, no venga a dormir, porque aquí es como estar conectado con el corazón de Dios. El Señor le prometió a Salomón cuando él dijo, Señor, verdad, voy a construir esta casa y quiero que tú pongas tu nombre aquí. Y el Señor le dijo, sí, yo voy a poner mi corazón aquí, voy a poner mi nombre en este lugar. Eso significa que su presencia siempre está ahí. Pero las personas que no vienen concentradas en lo que vienen, no logran captar esa presencia que está allí. Pero aquí hay cielos abiertos sobre su cabeza. Aquí Dios escucha las oraciones. Aquí Dios está mirando nuestra necesidad. Amén. Entonces, wow, cuando hablo esto siento la presencia de Dios. Es que el que se pierde esto, no sé, wow, ¿en qué está pensando? Sobre su cabeza hay cielos abiertos. ¿Y hay alguno? Sí, verdad. Hombre, y es de estar bajando todo lo que hay. Si hay cielos abiertos, hay cielos, diga, hay cielos abiertos. Amén. ¿Qué significa cielos abiertos? Que hay ángeles que están bajando y subiendo. Ay, la presencia de Dios está ahí directamente y usted puede recibir. Amén. Los milagros. Amén. Hay cielos abiertos. Wow, siento la presencia de Dios. Wow, no sé si voy a terminar aquí. Entonces, y donde la presencia de Dios está ahí, hay gozo. Entonces, Dios le dio, ¿verdad?, este diseño, como decimos, para la construcción de este tabernáculo. Y en todos los detalles y materiales, colores que Dios le reveló a Moisés, tenían un propósito. Voy a decir esto:
Saben que el tabernáculo fue usado por Dios como un método de enseñanza, no solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros, ¿verdad? Al pueblo de Israel, que Él quería habitar con ellos, pero a nosotros también. ¿Cuál era la forma de acercarse a Dios, verdad? Cómo el hombre necesitaba redención. Y la única forma de entenderlo es a través del tabernáculo. Tiene que leer usted el libro de Hebreos para entender esto, ¿no? Entonces, vamos a ir detallando cada una de las cosas que habían y cómo Dios le dio los colores, materiales a Moisés, ¿verdad? Usted sabía que había allí, se usó tela azul, que ese es el color del cielo, es decir, este es el cielo, ¿verdad? Aquí este es el lugar, un lugar celestial, es una atmósfera del cielo aquí. En la tela azul, las cortinas, velos y todo tenían un color especial, ¿no? Que Dios le dijo, tiene que ser este color y tiene que ser este material. Había otra tela de púrpura, que es el color de la realeza, es decir, yo soy rey. Jesús es el rey de reyes, señor de señores. Yo soy rey. Ustedes vienen a adorar, ¿verdad? A su majestad, al Dios de dioses, al rey de reyes, señor de señores. La tela roja es el color de la sangre, ¿verdad? Que el hombre no puede entrar si no es a través de la sangre del cordero, ¿no? Luego el lino fino, blanco, también era el color de la pureza, que necesitamos vivir en una vida de santidad. Representa la santidad de Dios, 3 veces santo. Y también los metales, ¿verdad? El oro significa la divinidad, ¿verdad? La divinidad. El bronce significa juicio. Ahí vamos a encontrar todos estos metales. Más adelante vamos a ir a... Y la madera significa la humanidad, ¿verdad? Significa el hombre, la parte humana. El oro es la divinidad, es Dios. Bronce significa juicio. Entonces vamos a ir detallando cada una de las cosas y de cómo estaban posicionadas en el templo. No me voy a tomar mucho el tiempo de esto, porque para mí lo que más me interesa es cómo la intención de Dios y cómo formar esas atmósferas para atraer la presencia de Dios, ¿no? En donde Dios se siente a gusto como un invitado de honor, como donde le podemos dar la mejor bienvenida y Él se sienta bien, ¿no? Agradado. Entonces la primera parte, si me ponen, hay una vista aérea ahí, ¿no? Ustedes saben que este lugar primero estaba en lo que le llamaban el patio exterior. Los gentiles no podían entrar ni siquiera al atrio, ¿verdad? Porque había un patio exterior donde podían llegar los gentiles. Estamos hablando de nosotros. Los gentiles podían acercarse hasta allí, no podían entrar más allá. Habían esas divisiones, ¿verdad? De cortinas. Y la otra parte era el atrio, ¿verdad? Y vamos a ir detallando qué es lo que encontramos primero al entrar. Primero este lugar tenía una puerta de entrada, ¿no? La puerta significa Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La gente que estaba en el patio afuera llegaba porque tenía necesidad. Algunos habían pecados y querían recibir el perdón de sus pecados, ¿verdad? Que los liberaran de la culpa, de la condenación. Entonces ellos iban allí a ofrecer sacrificios. Entonces ese era un lugar de sacrificios. Lo primero que encontramos, mire lo que vemos ahí. Aquí entramos en este atrio. Está este se le llama atrio adentro. Este es el patio exterior, aquí está el atrio. Vamos a encontrar dos objetos ahí. Está el altar de bronce y también está la fuente de bronce. Hay dos cosas ahí. Entonces, cuando usted entra a este lugar, la Biblia dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. La primera cosa que encontramos ahí es que hay siempre un fuego encendido. Hay un altar. El bronce dijimos que significa juicio. En las esquinas de este altar de bronce, saben ustedes que la palabra altar, y eso quería también, porque aquí ya vemos de diferentes niveles de cristianos, ¿no? Algunos ya estamos adelantados un poco, otros empezamos, pero aún yo quiero tocar aspectos que nos van a ayudar mucho en esto.
pastor, pero mire, si habían tantas figuras, objetos que se usaban en aquel tiempo, ¿por qué ahora ya no se usa nada de eso? Porque esto era sombra, diga, era sombra, era figura de las cosas verdaderas, diga, las cosas verdaderas. Entonces, nunca fue la intención de Dios que nosotros adoráramos objetos. Amén. Estatuas o cosas, sino que el Señor dijo que nosotros, para acercarnos a Él, era a través de Jesucristo. Todo lo que pidan en mi nombre, y si se acercan a Dios, yo soy el único mediador entre Dios y los hombres, solo a través de Jesucristo. Y dijo el Señor que cuando nos acerquemos a adorar en espíritu y en verdad. No necesitamos una estatua, ninguna figura, ninguna imagen para acercarnos a Dios. A Dios se le acerca en espíritu, amén, con fe y en espíritu, porque Él no es una imagen, Él no es una estatua, Él es espíritu. Y los que se acercan en espíritu y en verdad. Pero en aquel tiempo, ¿qué es lo que simbolizaba la presencia de Dios? Era un arca, ¿verdad? Una caja de madera que estaba revestida de oro por fuera y por dentro. Entonces, y tenía una tapa, y en la tapa de la cubierta de ese que se le llamaba el arca de Jehová, allí literalmente, hermano, estaba la presencia de Dios. Ahí habitaba la presencia de Dios. La palabra de Dios habla, bueno, me hice la idea ahí, ¿verdad? Como dijimos que esto era figura de cosas celestiales. Yo no sé cómo Moisés recibió ese diseño, porque en la tapa le puso a dos ángeles así, que eran querubines, con sus alas cubrían el arca, ¿no? Entonces también se nos viene a la mente cuando Adán pecó, ¿no? Y fue expulsado del huerto del Edén, y que puso de guardianes a dos ángeles con espada que no dejaban entrar a nadie más. Ya no podía entrar a ese lugar, ¿no? Entonces veo a esos ángeles guardando, protegiendo. En otras palabras, Moisés estaba recibiendo cómo son estos seres angelicales, ¿verdad? Y él hizo esas figuras, no porque se le vino a la cabeza, sino porque Dios se lo dio. Ahora, pastor, ¿y ahora debemos de tener imágenes de ángeles y adorarlos? No, no hay que adorar a ángeles, no tenemos que adorar a los ángeles, sino que era una figura, diga, era una figura, un símbolo. Nosotros no adoramos símbolos ni figuras. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Hay personas que dicen, pero hermano, todos tenemos imágenes en la casa. Usted tiene la abuelita allí que está colgando en la pared. Sí, pero no le rezamos, ni le ponemos candela a la viejita esa. La recordamos nada más. ¿Está conmigo en esta hora? Pero ahí puede venir la pregunta, pastor, pero mira, en ese tiempo habían sacerdotes. Sí, porque dice que en ese tiempo, ¿verdad? Los hombres, los sacerdotes eran hombres mortales, pero que estaban para interceder por nosotros. Pero la Biblia dice que ellos eran hombres que, como nosotros, que morían, ¿verdad? Entonces no podían hacer más que eso. Entonces, ¿por qué cesa el sacerdocio? ¿Por qué cesan los símbolos? Porque ya no fue necesario, porque la Biblia dice que Jesús es el sumo sacerdote que entró a presentar el sacrificio perfecto. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya no necesitamos sacerdotes en esta tierra. Amén. Oh. Y es más, el Señor dice en Apocalipsis que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, fíjense. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Jesús figuraba en los sacerdotes al sacerdote, sumo sacerdote que intercede por nosotros en el cielo. Pero ese sumo sacerdote que tenemos en el cielo nunca muere. Él vive por los siglos de los siglos y está intercediendo por nosotros para siempre. Amén. Wow. Entonces, usted puede decir también, bueno, Moisés fue un gran profeta. ¿Por qué no adoran ustedes a Moisés como los musulmanes adoran a Mohammed, al profeta Mohammed? Sí, Moisés pudo haber sido un gran profeta, pero el mismo Moisés dijo, cuando yo me muera, después de mí, Dios levantará
a un profeta mayor que yo, y a ese obedézcanle y síganlo. Amén. No, si Moisés fue un gran profeta, pero no lo adoramos incluso. Porque él dijo: al que viene después de mí, se refería a Jesucristo. A él obedézcanle, a él síganlo, a él obedézcanle, ¿verdad? Y él dijo: es más grande que yo. Gloria a Dios. Estamos enseñando todos estos aspectos porque usted pregunta siempre. Porque llegué a la palabra altar también, pastor. Muchas en las iglesias, sabe usted que yo ya me quité eso, ya no le llamo altar a esto. Como dice: hermano, venga al altar. No, porque ya no existe altar. Y es más, se va a asustar cuando yo le diga el significado de la palabra altar en hebreo. ¿Sabe qué significa la palabra altar? ¿Alguien sabía aquí? Levante la mano y me dice. ¿Ah? Sí, ¿qué significa? Estamos hablando en términos de etimología, el significado, la definición de la palabra altar. No. Ok, ¿se lo digo? Ok. La palabra altar significa literalmente lugar de matanza. En otras palabras, lo primero que usted encontraba al entrar al tabernáculo era el lugar donde usted tiene que morir. Lo que encontraba usted ahí era que ese fuego estaba siempre encendido, porque sabía usted que los sacerdotes tenían que constantemente andar recogiendo leña y mantener encendido el altar. Amén. El altar está ahí, pero lo que hace que ese altar se mantenga encendido es el sacrificio. Ahora, ahí habla del cordero que sacrifica. Ahí, hermano, le voy a decir esto, póngame atención. En ese lugar traían bueyes, traían toros, traían pájaros, traían ovejas y las sacrificaban allí. Entonces se imagina, era un lugar de destazadero, de sangre, donde usted veía morir a esos animalitos. Lo que significaba eso es el pecado del hombre, ¿verdad? Sin el sacrificio, sin que alguien muera, usted no puede acercarse a Dios. Es lo primero que usted va a tener que pedir perdón a Dios y hacer un sacrificio, morir a usted mismo, a sus pecados. Amén. Y también recurrir al sacrificio de Cristo. Necesitamos, cuando usted veía morir un corderito, ¿verdad? Y que le metían el cuchillo y salía la sangre por todo lado, y luego quemado en el sacrificio, usted decía: wow, cómo el peso del castigo del pecado cayó sobre ese animalito para librarme a mí. Eso es lo que significa. Mira qué grave es tu pecado, que no puedes acercarte a Dios si no pasas por el sacrificio, si no, tú no crees en el sacrificio de Cristo, si tú no aceptas la sangre de Jesús. Amén. Póngame atención aquí, porque yo sé que hay pastores que dicen: ¿y los cristianos por qué mencionan tanto por la sangre de Cristo? Que se vaya este demonio por la sangre de Jesús. Y hay muchos dicen: ¿eso para qué? Es que mire, hermano, en ese tiempo al sol entrar, sabía usted que si usted llevaba el sacrificio, ¿cuál era el asunto de todo? Es que usted, el dueño del animal, tenía que poner la mano en la cabeza, y todo su pecado, su culpa, su maldición, todo lo que usted traía, se transfería al animalito. Y el animalito sacrificado le traspasaba a usted toda la bendición a su vida y el perdón, ¿verdad? Lo liberaba de su conciencia. Eso era el significado del sacrificio de Cristo. Pero no más eso, sino que el sacerdote agarraba en un recipiente la sangre que caía del animal, y luego con un hisopo se lo tiraba en la cara a usted así. Entonces usted salía de ese lugar lleno de sangre así. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón ni limpieza de pecados. No, hombre, usted sí. Digan amén, gloria a Dios, hombre. Estamos hablando de Jesús muriendo en la cruz por usted.
ya dijo que yo necesito un auditorio chispudo, ¿no? Que se ponga la batería. Ustedes vienen con las baterías bien bajas. O sea, ¿no le alegra a usted eso? La Biblia dice que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, señores. Entonces yo tengo que limpiarme en la sangre de Jesús y entender eso. ¿Está conmigo? Entonces, imagínese, usted salía de aquel lugar lleno de sangre, todo, hermano, y usted recordaba eso. Tuvo que morir ese animalito. El que debería haber muerto soy yo. El que debería haber recibido esa cuchillada y morir soy yo, porque ese animal era inocente. El malo soy yo. Y lo mismo decimos nosotros: Jesús no tenía que haber muerto, pero Él murió por mí y derramó su sangre. Amén. Y por eso decimos, porque no hay otra victoria, solamente por la sangre de Jesús es que somos redimidos. Amén. ¿Estamos entendiendo en esta hora? Ahora, solamente entrar aquí a este lugar, los 4 cuernos, ¿verdad? Hablan del juicio, ¿verdad? Allí ataban al animalito, ¿verdad? 4 cuerdas y la ataban, y el animalito inmóvil ahí, ¿verdad? Y luego, ¡pa!, le pegaban la cuchillada, hermano. Ese era un lugar terrible que nos hablaba del tormento, del sacrificio de Jesús. Pero sigamos más adelante. Lo que estaba ahí era el altar este es el altar de bronce. Luego estaba la fuente que dijimos. ¿De qué? ¿Me está siguiendo? ¿La fuente de qué? De bronce. Ok. En esa fuente lo que había era agua limpia. Y la fuente estaba hecha de bronce. La Biblia habla que había sido construida de todos los espejos que los egipcios les habían regalado a los judíos cuando ellos salieron en el Éxodo, a las mujeres, porque los espejos son más para las mujeres. Usted sabía que las mujeres en la cartera andan espejos. ¿Para qué? Yo solo una vez me veo en el espejo y digo: qué feo soy. Pero las mujeres no, van en el carro ahí y uno manejando, y ahí van viéndose en el espejo. Y uno a veces dice: ¿por qué las mujeres se tocan aquí arriba? Nada tiene que ver aquí abajo. Se hacen las pestañas así colochas, o se echan algo ahí y le hacen, ¿para qué en la boca? Pues no tiene que hacer nada en la boca. No sabía usted. Pero ¿sabe qué significa ese lugar? Ese lugar significa el agua limpia, significa la palabra de Dios, significa el bautismo también, ¿verdad? Que no solamente podemos ser purificados nosotros. Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra es la que viene a limpiarnos, y la obra del Espíritu Santo. Pero ¿por qué tuvieron esos espejos que se tuvieron que, ¿cómo le llaman a eso? Derretir, ¿no? ¿Cómo? Fundir para hacer ese altar de bronce. Significa que Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? Donde un hombre puede mirarse sus defectos, ¿verdad? No hay otro lugar donde puedas ver tus defectos. Si Dios no te lo dice en su palabra, no lo vas a entender. Tú dices: yo estoy bien, yo ando bien, yo no le hago mal a nadie. Ya casi monja debería de ser. La Madre Teresa me llaman ya. Y dice que yo soy tan pura. Pero no. O sea, la única manera de vernos la fealdad de nuestro carácter, hermano. Porque hay hermanas aquí que parecen casi la Virgen María. Pero si tú les vieras el carácter ya en la casa, no, en serio.
Hay hermanos casi me están diciendo: pastor, ya estoy orando que se la lleve. Usted ve el carácter, aquí usted ve otra cosa, pero la verdad que el único lugar donde uno se ve realmente es en la palabra de Dios. Y ese era él. Y otra es lo que significa es la santificación continua, porque y que lo que Dios te está diciendo: sin sacrificio no puedes acercarte a Dios. Y luego, sin la limpieza de tus pecados, sin la santificación, tampoco no puedes ir más allá. Entonces ahí viene lo que es la santificación continua. Amén. Tenían que lavarse siempre las manos, lavarse la cara y todo, hermano, para poder entrar limpio. Eso significa la pureza para entrar a la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, se sienten que han venido limpios? ¿Cuántos necesitan una lavadita? ¿Cuántos necesitan lavarse? Amén. Claro, si uno viene siempre, eso significa confesión. Eso significa arrepentirse, ¿verdad? Decirle: Señor, mire, Señor, mi carácter es tan feo. Wow. Algunos ni han entendido por qué les dicen fosforito. Ya él oye que le dicen fosforito, pero no entiende ni por qué, porque tiene un carácter, hermano, que con poquito se enciende así, ya anda enojado. Y así como los fósforos, usted enciende el fósforo y pierde la cabeza. Usted no entendía, pero ¿verdad? Dios tiene que decirnos lo que está pasando en nuestra vida. Quedémonos ahí. Ahora, este es el atrio. Y luego entramos al lugar santo, hermano, ahí. Cuando entramos al lugar santo, ahí ya no podía entrar nadie más que los sacerdotes. Cuando entramos ahí, vamos a ver si me ponen la figura más adelante ahí. Pónganme a funcionar esto. Lo que vamos a ver más adentro, vamos a ver el candelabro. Si me trae usted mi candelabro, uno que está como de oro allá arriba, no se va a caer. El grande. Diga el candelabro. ¿Cuántos están aprendiendo conmigo? Ok. ¿Saben que en la escuela bíblica de niños tienen que enseñarles con figuras así? Para que entiendan, pues así Dios dijo: voy a enseñarles con figuras, para que entienda a mi pueblo, ¿no? Y mi pueblo Israel. Gloria a Dios. ¿Cuántos sabían ustedes que el pueblo judío cesaron los sacrificios? Y uno dice: ¿y por qué? Porque nosotros cesamos los sacrificios porque fue un sacrificio necesario para poder salvarnos. Pero como los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías, ellos tienen que seguir sacrificando animales. Entonces, este es el candelabro. Vamos a encontrar ya en el lugar santo. Esto le han hecho una figura, mire, que muy linda, muy simbólica, pero no es así. El candelabro tenía una caña, un brazo central, y luego estaba hecho de 6 brazos de ambos lados. Entonces, lo interesante de esto es que esta lámpara fue hecha de oro macizo, sin fundir. Fue hecho a golpe de martillo. El Señor se lo dijo a Moisés: no tienes que fundir, sino que a puro golpe de martillo, ¿verdad? Y luego hay otra figura que tenía que estar siempre encendida, y lo que usaban era aceite. Esto simboliza al Espíritu Santo.
A eso después lo voy a enseñar, pero hay muchos me han preguntado, pastor, cuando la Biblia dice en Apocalipsis, los 7 espíritus de Dios, ¿tendrá Dios 7 espíritus? No. El espíritu es uno, pero tiene 7 funciones que habla ahí. El espíritu de temor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento. Bueno, hay muchas formas que el espíritu se va a manifestar en tu vida. Pero bien, entonces estamos hablando, cuando Cristo dijo, si ustedes no se arrepienten, yo quitaré el candelero de mi lugar. Está diciendo, voy a quitar el Espíritu Santo de su lugar. Amén. Esto simboliza al Espíritu Santo. Y hay que mantener encendido. Entonces, pero para hacer el aceite hay que machacar las aceitunas, ¿no? Para que salga el aceite. Esto tuvo que hacer a golpe de martillo. Entonces, muchas veces Dios tiene que forjarte a ti, ¿verdad? Y es un trato divino en el cual Dios te va dando forma para que tú puedas ser luz en este mundo. Mientras no seas transformado, tú no vas a ser luz en este mundo. Amén. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero luego nos dijo a nosotros, ustedes son la luz también del mundo. Amén. ¿De qué otra forma Dios podría ver a Dios si no es a través de nosotros? Amén. En esos tiempos de oscuridad, de tanta maldad, pues lo único que pueden ver es cómo se comporta un cristiano, ¿verdad? Y dicen, wow, esto me cambió. O sea, no es un mensaje. Yo puedo hablar bonito, pero la cosa es la vida de los cristianos. Esa es la luz. Amén. Esa luz la tienes que llevar a tu trabajo, que te vean tu comportamiento, que te vean cómo eres tú. En tus hijos, que vean esa luz también en tu matrimonio, en tu hogar. Yuhu, ¿está conmigo? Bien. Otra cosa que había allí, terminé con esto. ¿Cuántos aprendieron de esto? Ok. Lo que había allí era la mesa de la proposición, la mesa de los panes de la proposición. Ahí está, mire. Entonces ahí habían, en 2 hileras habían 6 y 6 hacen 12, que son las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero simboliza a Jesús también, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. El que coma este pan no morirá, sino que tendrá vida eterna. Simboliza la Santa Cena también. Hay un símbolo, ¿verdad? Jesús dijo, este es mi cuerpo, cuando partió el pan, ¿no? Que es, ¿verdad? Entregado por ustedes. Entonces representa el cuerpo de Cristo, el sacrificio de Cristo, que Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Lo único que puede nutrir tu vida es Jesús. Entonces ahí vemos muchas figuras, pero vemos la posición que está, ¿no? Al lado izquierdo está la lámpara, que debe estar siempre encendida, iluminando. Y aquí los panes de la proposición. Pero ahora el lugar más interesante es este, ¿no? El lugar santísimo. Ese estaba protegido por una cortina muy fuerte, con una textura fuerte, hermano. Lo que eso significaba era que para que el hombre pudiera entrar a ese lugar, y de hecho nadie podía entrar, sino que una vez se elegía, le caía por turno, oraban al Señor, a quien le tocaría de los sacerdotes entrar a ese lugar, ¿verdad? Y solamente podía entrar una vez al año. Pero para poder entrar a ese lugar, el sacerdote entraba con mucha reverencia y mucho temor. Miren, el sacerdote vestía aquí, en sus faldas, en su túnica, llevaba unas campanitas. Y cuando él entraba ahí, bueno, no he terminado, porque antes de la entrada del lugar santísimo había otro que era el altar de incienso, que eso significa las oraciones, la intercesión, las obras de los santos. Ese era el incienso que había ahí. Entonces por eso le digo, todas estas figuras ya desaparecieron. Yo no necesito poner incienso aquí. Miren, hermano, tin, 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 una campanita, tin, 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 y hacer cosas así, porque ese sistema de sacrificios y de forma de culto ya desapareció. ¿Ok? Porque ahora era figura. La incienso son las oraciones que usted hace, que suben a la presencia de Dios, como el humo, ¿no?
Amén. Es la alabanza también que sube como un olor fragante. Gloria a Dios. Así que si usted no canta aquí, Él quiere oír, sentir tu perfume, pero usted, es que no me las puedo, hermano. Pero bien se puede los capítulos de las novelas. ¿Cuál viene hoy? Ay, ¿te acordás en qué quedó? Pero ahí están bien al día. Pero bien, pero luego después de eso, del altar del incienso, el sacerdote tomaba un incenciario que lo movía en forma pendular, ¿no? Antes de entrar, él metía las manitas así, miren, a través de la cortina que había ahí, y luego echaba humo. Lo que eso, según los que han estudiado, o sea, los judíos, ellos hablan de que era como un camuflaje, era así como cuando Dios desciende aquí a esta tierra, ¿no? Él viene camuflajeado con una nube, ¿no? La nube lo cubre. Es como la atmósfera donde Él está, ¿no? Una atmósfera. Entonces el sacerdote como que ponía un camuflaje para poder presentarse ante Dios, pero iba con un poco de reverencia, de temor, ¿verdad? A eso es lo que le llamamos nosotros el temor de Dios, respeto. Y lo amarraban de aquí, de la cintura, con un lazo. Mientras él llevaba a las oraciones adentro, ¿no?, del lugar santísimo, él elevaba las oraciones, llevaba todas las peticiones del pueblo de Israel. Y si Dios le había oído y había sido propicio, entonces el sacerdote caminaba y se oían las campanitas que él estaba ahí. Wow, los de afuera decían, todavía está vivo. Pero si ya no sonaban las campanitas, es que estiró las patas, porque andaba en pecado, no sé, pero la cosa es que ahí había caído muerto, ¿no? Entonces lo que hacían los otros, para no arriesgarse también, con el lazo lo jalaban así. Hay muchos aquí que les vamos a poner un lazo y jaladito lo vamos a hacer. No, si viniera la presencia de Dios aquí, ¿no cree usted, hermano? ¿Cómo nos vería Dios a nosotros? Ahora, y con eso termino. Pero eso era algo que te estaba diciendo. Hay una división entre el hombre y Dios. Para entrar a su presencia hay una pared, ¿verdad? Y esa pared es la división, es el pecado que ha hecho una división entre Dios y el hombre. Y ahora, pastor, pero ¿cómo me acerco pues a Dios? Yo quiero su presencia, yo quiero acercarme más a Dios. Entonces viene cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que hubo un gran terremoto cuando Él exclamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego dijo: consumado es, la obra hecha está. Y cuando Él dijo esas palabras, el cielo se llenó de tinieblas y hubo un terremoto, hermano, que se rompieron hasta las piedras y de los sepulcros salieron los muertos. Pero también dice la Biblia que se rasgó de arriba hacia abajo la cortina que había en el lugar santísimo. En otras palabras, Pedro dice que ahora nosotros, por la sangre de Cristo, tenemos un camino nuevo y vivo. Tenemos un acceso al lugar santísimo para entrar a la presencia de Dios. Ahora, eso hizo posible que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Ahora, pastor, mire, y cuando nos reunimos nosotros en la iglesia, porque nosotros decimos, yo voy al templo. ¿Saben ustedes que el principio o el de templo ya no existe? Porque Pedro dice que todos nosotros somos las piedras vivas, como decir, los ladrillos. Cuando nos reunimos, cada uno construimos el altar y el templo de adoración. Amén. Así que yo ya no tengo que pasar por un templo y hacerle.
Yo no adoro al templo. El templo no es nada, es un edificio. Los que construyen el templo somos nosotros cuando nos reunimos aquí a adorar al Señor. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Gloria a Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos han aprendido? Pero sobre todo usted tiene que ver por qué Dios quiere restaurar el tabernáculo de David que está caído. Es decir, yo quiero que tengan el mismo corazón que tenía David. Él amaba mi presencia. Y les voy a decir esto: ¿por qué Dios dijo no el tabernáculo de Moisés? Porque a él le dio el diseño, sino el tabernáculo de David quiero yo. ¿Cuántos sabían, hermano, que David entraba a la presencia de Dios por la gracia? Mire, le voy a decir esto, y esto sí le va a usted reventar la cabeza. ¿Sabían ustedes que los sacerdotes solo una vez al año podían entrar? Póngame atención aquí. Y con posibilidades de morir. Pero saben ustedes que David no era ni sacerdote, pero era un hombre tan amado por Dios, un adorador, que él sí entraba, hermano. Solo se ponía un efod de lino blanco y él entraba hasta el lugar santísimo. Había hallado una gracia tan especial él. Wow, siento la presencia de Dios aquí. Wow. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios aquí? Entonces, cuando nosotros entendemos esta adoración de David, ¿no?, de conquistar el corazón, había conquistado tanto el corazón de Dios que él podía entrar al lugar santísimo y no le sucedía nada. ¿Por qué? Él decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti para contemplar, Señor? Él venía a adorar, dice: mi carne tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Cuán amables son tus moradas, oh Dios. Y él amaba entrar a la presencia de Dios para contemplarte, Señor. Entonces ese lugar ahí, en ese artefacto que había ahí que se llama el arca del pacto, estaba la presencia de Dios. ¿Se recuerda usted de aquellos que se atrevieron a tocar el arca, hermano, y les cayó un rayo? Porque era tan sagrado eso. Pero hoy la presencia de Dios está aquí y nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Esto revoluciona completamente tu mente, ¿no? Porque tú puedes entrar. Yo quiero entrar hasta el lugar santísimo.